Mi nombre es Marcos, tengo 37 años y mi vida siempre se ha debatido entre dos extremos: el rugido de la sirena y el silencio de la oración. Soy bombero en la ciudad de San Lorenzo del Fuego, un lugar donde el asfalto hierve en verano y el peligro está siempre a una llamada de distancia. Pero antes que bombero, antes que cualquier otra cosa, yo era un hombre de fe. Una fe sólida, labrada en la roca del protestantismo evangélico desde que tengo memoria. Mi padre, un hombre de manos curtidas y convicciones inquebrantables, fue diácono en nuestra iglesia, la comunidad de la verdadera vid. Crecí escuchando que la salvación era un camino recto y sin desvíos, una relación personal y directa con Jesucristo, sin intermediarios, sin ídolos, sin distracciones. Para mí, la Iglesia Católica era un laberinto de rituales y supersticiones. Y la Virgen María, en mi mente de entonces, era el epicentro de todo lo que estaba mal. La consideraba una abominación, una invención humana que usurpaba el lugar de Dios. Un ídolo de yeso y pintura que desviaba la adoración que solo le pertenecía al Creador. Discutí sobre ello incontables veces con amigos y compañeros de trabajo. Recuerdo especialmente a Ricardo, mi colega en el cuartel, un católico devoto que siempre llevaba un rosario en el bolsillo. Marcos, me decía con una paciencia que me exasperaba. No la adoramos, la veneramos. Es la madre. Es como pedirle a tu propia madre que rece por ti. Y yo le respondía con versículos bíblicos sobre idolatría, con la certeza de un hombre convencido de tener a Dios de su lado, sin grietas en su armadura de fe. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, citaba yo, hinchado de seguridad, como un soldado de la verdad. No entendía, o más bien, no quería entender. Para mí, arrodillarse ante una estatua era simple y llanamente traicionar a Dios. Y yo, Marcos, jamás sería un traidor. Pero la vida tiene una forma brutal de enseñarte que tus certezas, por muy sólidas que parezcan, pueden convertirse en cenizas en un instante. Y a veces, es en medio de esas cenizas donde Dios decide mostrarte lo que tus ojos, cegados por el orgullo, se negaban a ver. Todo comenzó una noche de martes, en pleno noviembre. El aire era frío y cortante, de esos que anuncian un invierno duro. Estábamos en el cuartel terminando el turno, el olor a café rancio impregnando el ambiente. Yo limpiaba mi equipo, sintiendo el peso familiar del casco en mis manos, cuando sonó la alarma. No era un sonido cualquiera. Era el código rojo, el que hiela la sangre en las venas. Explosión de gas en los apartamentos La Esperanza, en el barrio obrero. Múltiples focos, estructura comprometida, posibles víctimas atrapadas. En menos de 2 minutos, el camión rugía por las calles de San Lorenzo. La sirena era como la voz de un dios furioso, abriéndose paso entre el tráfico nocturno. A lo lejos, el cielo ya no era negro. Estaba teñido de un naranja infernal, un resplandor que palpitaba como un corazón maligno. A mi lado, Ricardo se persignaba en silencio, sus labios moviéndose en una oración inaudible. Yo, en cambio, apreté los puños. Mi oración era distinta, más pragmática. Señor, danos fuerza, guía nuestras manos, protégenos del mal. Y en mi mente, el mal tenía un rostro muy concreto: el fuego, el colapso, la muerte. Jamás imaginé que esa noche el mal que sería desafiado no estaba en las llamas, sino en mí mismo, en mi soberbia, en mi ceguera. Al llegar, el escenario era dantesco, parecía una zona de guerra. El edificio B de los apartamentos era una antorcha gigante. Las llamas salían por las ventanas como lenguas de un dragón, devorando todo a su paso. El calor era tan intenso que lo sentías a 100 metros de distancia. Gritos, llantos y el crujido siniestro de la estructura metálica rindiéndose al fuego completaban el cuadro del infierno. Nos dividimos en equipos. Mi misión, junto a Ricardo y otros 2 compañeros, era subir al 4º piso, el epicentro de la explosión, y buscar sobrevivientes. Subir esas escaleras fue como descender a los círculos del infierno. El humo era una bestia negra y espesa que te ahogaba, cegaba y desorientaba. El calor era sofocante, como si los pulmones fueran a derretirse. Cada puerta que abríamos era una bocanada de fuego y destrucción, muebles convertidos en carbón, paredes derretidas, el suelo cubierto de escombros y vidrios rotos. En el 2º piso rescatamos a un anciano desorientado, y en el 3º, a una joven con quemaduras graves. Pero el 4º piso era distinto, un silencio aterrador, el silencio de los lugares donde la vida ha sido aniquilada. Revisen todas las unidades. Rugió nuestro capitán por la radio. Nos dirigimos al apartamento 4B, de donde, según los vecinos,
había provenido la explosión. La puerta estaba destrozada. Entramos con cautela, iluminando con nuestras linternas a través de la densa humareda. El interior era desolación pura, el techo desplomado en varias partes, muebles reducidos a formas irreconocibles, un hedor insoportable a gas y plástico quemado. «Despejado», gritó uno de mis compañeros. «Aquí no hay nadie», añadió otro. Estábamos por salir cuando algo me detuvo. Fue un detalle absurdo, ilógico. En medio de toda esa devastación había un rincón de la sala que parecía intacto, una franja de pared de no más de 2 metros que no había sido tocada por el fuego. Era como si una mano invisible hubiera protegido ese espacio. Me acerqué incrédulo y lo vi. Un pequeño altar casero, de esos que la gente humilde arma con devoción. Una mesita de madera cubierta con un mantel blanco bordado. Sobre ella, una imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. La pintura estaba impecable, los colores vivos, el rostro sereno, como si contemplara una escena pacífica y no el apocalipsis que rugía a su alrededor. A sus pies descansaba una Biblia de tapa dura, cerrada, sin una sola mancha de hollín. Y junto a ella, enrollado, un rosario de cuentas de madera que brillaba bajo la luz de mi linterna. Mi qui paralizado. Mi mente, entrenada para buscar explicaciones lógicas, no podía procesar lo que veía. Todo alrededor estaba hecho cenizas. El sofá, a menos de 1 metro, era apenas un esqueleto de metal retorcido. El cuadro de la pared contigua era solo una mancha negra. Pero el altar estaba perfecto, una isla de paz en medio de un océano de caos. «Marcos, ¿qué pasa? ¡Vámonos!», gritó Ricardo desde la puerta. No respondí. Estaba hipnotizado. Fue entonces cuando escuché algo, un sonido casi imperceptible, un gemido agudo y lastimero. Venía de debajo del altar. Me arrodillé con el corazón latiendo a 1000. Iluminé el espacio bajo la mesita y allí, acurrucados, temblando, con los ojos brillando como faros de pánico en la oscuridad, vi un par de gatos, un siamés y un mestizo negro. Estaban cubiertos de polvo, pero vivos, completamente ilesos. El bombero en mí reaccionó al instante. «Ricardo, ayuda. Tengo a 2 sobrevivientes». Él se acercó, y al ver la escena, se quedó tan mudo como yo. Sus ojos iban del altar a los gatos, de los gatos a la Virgen. Sin una palabra, me ayudó a sacarlos. Los envolvimos en una manta ignífuga. Los animales estaban en shock, dóciles. Mientras bajábamos las escaleras, con los 2 cuerpos temblorosos en mis brazos, la imagen del altar se grababa en mi mente como fuego. La Virgen, la Biblia, el rosario, y los gatos, salvados bajo su amparo. En la calle, una anciana con el rostro cubierto de lágrimas y hollín corrió hacia nosotros. «Mis niños, mis gatitos», gritó con la voz rota. Era la dueña del apartamento. Le entregué los animales y ella los abrazó como si fueran hijos, llorando de alivio. Luego alzó la vista, me miró fijo a los ojos y dijo algo que me atravesó el alma como un puñal. Lo sabía, se los encomendé a ella. Sabía que mi Madre Santísima no me los iba a abandonar. Me quedé helado. Ella, mi Madre Santísima. Mis viejas convicciones, mis sermones, mis certezas de granito, todo se resquebrajó en ese instante. Vaya Ricardo a mi lado. No había burla en su rostro, ni un te lo dije. Solo una mirada de profunda compasión y entendimiento. Una mirada que decía, ahora lo ves, ¿verdad? Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con la imagen del altar grabada en mis párpados. Intentaba explicarlo. Una corriente de aire, una reacción química del yeso, cualquier cosa. Pero nada abarcaba el misterio de lo que había visto. La pared limpia, el mantel blanco, la Biblia intacta, el rosario brillante y, sobre todo, 2 seres vivos, pequeños y frágiles, acurrucados bajo la imagen de la mujer que toda mi vida había llamado abominación. La frase de la anciana resonaba en mi mente. Ella no me los iba a abandonar. ¿Quién era ella? Una simple mujer judía muerta hace 2000 años, o algo más. La duda, esa semilla que nunca había encontrado tierra en mi corazón, comenzó a germinar con una fuerza aterradora. Me sentía un traidor. Un traidor a mi padre, a mi pastor, a todo lo que me habían enseñado. Pero, ¿cómo negar la evidencia de mis propios ojos? Yo, que cada día enfrentaba la cruda realidad de la vida y la muerte, no podía ignorar aquel rincón intacto en medio del infierno. El domingo siguiente no fui a mi iglesia. Le dije a mi esposa que me sentía mal. Era una mentira a medias, porque en verdad mi alma estaba enferma de confusión.
En lugar de eso, conduje hasta el otro lado de la ciudad, hacia una vieja parroquia de piedra, San Judas Tadeo. Me senté en el último banco, sintiéndome como un espía en territorio enemigo. El olor a incienso y cera me golpeó. Las estatuas en las paredes, que siempre había tachado de ídolos, ahora las miraba con otros ojos. Vi el dolor en el Cristo crucificado, la ternura en un San José cargando al niño, la serenidad en una virgen con las manos abiertas. La misa comenzó. No entendía la mitad de los ritos. El sacerdote habló de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo, un concepto que siempre había ridiculizado como algo casi caníbal. Pero allí, en ese ambiente de reverencia, adquiría un peso, un misterio que me atraía y me asustaba a la vez. Y entonces llegó el momento. La gente comenzó a rezar el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Escuché esas palabras, las mismas que Ricardo murmuraba en los momentos de tensión, y por primera vez no sentí rechazo, sino curiosidad. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Pecadores como yo? Uno que necesitaba urgentemente que alguien rogara por él, porque su mundo se había puesto patas arriba y ya no sabía a qué aferrarse. Esa visita fue la primera de muchas. Comencé a leer. Compré un catecismo católico a escondidas. Descubrí a los padres de la Iglesia, la historia de la devoción mariana. Entendí que desde los primeros siglos ya la llamaban Theotokos, Madre de Dios. Comprendí que venerar no era adorar, sino reconocer su lugar único en la historia de la salvación, honrar a la madre del rey. ¿Acaso no se honra a la madre de un héroe? ¿Por qué no la mujer que dijo sí y cambió el destino de la humanidad? Mi conflicto interno se agudizó. Mi esposa notaba mi distancia. Marcos, ¿qué te pasa? Ya no lees la Biblia por las noches, apenas oras con nosotros. ¿Cómo explicarle que estaba orando más que nunca, pero de una forma distinta? ¿Cómo decirle que la abominación me había salvado de mi propia arrogancia? Un día reuní valor y hablé con Ricardo. Le conté todo, mi confusión, mis visitas secretas a la parroquia. Él me escuchó en silencio y cuando terminé, puso su mano en mi hombro. Marcos, el fuego purifica. A veces Dios tiene que quemar nuestras viejas casas para construirnos un palacio. No traicionas a nadie. Estás siguiendo una luz. ¿Quieres hablar con un sacerdote? Conozco a uno, el padre Damián. Accept. Me reuní con el padre Damián una tarde en su oficina parroquial. Era un hombre mayor, con ojos que parecían haberlo visto todo. Le conté mi historia completa, mi crianza evangélica, la noche del incendio, mi rechazo a María, mi desconcierto frente al altar intacto y la fe de aquella anciana. Él no me interrumpió. Cuando terminé, guardó silencio un minuto y luego sonrió suavemente. Hijo, ¿crees que viste un milagro esa noche? Aseni. Puede ser. Pero escucha, el milagro más grande no ocurrió en ese apartamento. El milagro está ocurriendo ahora mismo aquí, en tu corazón. El milagro es un bombero endurecido, lleno de certezas, que ahora busca la verdad con humildad. El milagro es que la madre a quien rechazabas te ha estado buscando pacientemente y usó el lenguaje que mejor entiendes. El fuego, el rescate. Te mostró que no es una distracción de Cristo, sino un camino seguro hacia Él. Sus palabras me desarmaron. Lord. Lloré como no lo hacía en años, por mi orgullo, mi ceguera, por haber juzgado en vez de amar. Y lloré de gratitud, porque en medio del humo y las cenizas había hallado una perla de incalculable valor. Desde ese día, todo cambió. Comencé el catecumenado, las clases de preparación para recibir el bautismo católico. Cada doctrina que antes me parecía absurda, ahora brillaba con sentido. La comunión de los santos ya no era un club de muertos, sino una familia inmensa en el cielo y en la tierra. La confesión ya no era humillación, sino sanación. Y María ya no era una abominación, sino mi madre. Volví a visitar a la anciana del incendio. Se llamaba Elena. La comunidad le consiguió un nuevo apartamento. Allí, en su sala, volvió a montar su altar con la misma imagen, la misma Biblia y el mismo rosario. Sus gatos, a los que llamó Ángel y Milagros, dormían a sus pies. Cada vez que la veía, me abrazaba con fuerza y decía: sabía que eras un buen muchacho. La señora te eligió para salvar a mis niños. Yo sonreía, porque sabía que los niños verdaderamente salvados esa noche fueron mi fe y mi alma. La noticia se extendió en el cuartel y en mi antigua comunidad. Algunos me llamaron loco, otros traidor. Mi padre aún no lo comprende. Para él, caí en la idolatría. Duele, claro que duele. Pero la paz en mi corazón es más fuerte que cualquier juicio.
He aprendido que la fe no es una fortaleza para mantener a otros fuera, sino un puente para encontrarse con Dios y con los demás. Mi vida sigue oscilando entre el rugido de la sirena y el silencio de la oración. Pero ahora, cuando el camión corre hacia el peligro, en mi bolsillo llevo un rosario, junto a mis guantes. Y mi oración ha cambiado. Ya no digo solo, Señor, danos fuerza. Ahora susurro, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y lo digo con certeza, no hablo con yeso ni pintura, sino con una madre que escucha, que intercede, que protege. Si Dios lo permite, a finales de 2025 seré bautizado en la Iglesia Católica. Recibiré por primera vez la Eucaristía. Será el final de un viaje y el inicio de otro. Un viaje que empezó en el infierno de un edificio en llamas, cuando un bombero protestante que creía saberlo todo descubrió, gracias a una abominación y a 2 pequeños gatos, que el amor de Dios es infinitamente más grande, más misterioso y más hermoso de lo que jamás imaginó. Ya no soy un soldado de una verdad a medias. Soy un hijo, rescatado de las cenizas, no por mi propia fuerza, sino por la gracia de una madre que nunca abandona a los suyos.